En la frase del canto, nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Quizás se encuentra una buena expresión, profunda expresión del mensaje del libro a los Gálatas. Hay diferentes puntos de vista sobre la epístola a los Gálatas. Por ejemplo, Lutero decía: Gálatas es mi libro favorito, mi carta, estoy casado con ella, es mi Cati, refiriéndose a Catalina Bombón, la esposa de Lutero. Equiparaba a la carta con su esposa. Otro autor dijo: Gálatas es la piedra con la que Lutero, cual David, le dio al Goliat de su día. Y no voy a explicar quién es el Goliat de su vida porque usted probablemente lo recuerda. Otro autor dijo, Juan Bunyan en este caso, el autor del Progreso del Peregrino: prefiero el comentario de Gálatas de Lutero a cualquier otro libro sobre la tierra excepto la Santa Biblia, porque es el más apto para una conciencia lastimada. Pero Gálatas también ha sido llamada otras cosas. Algunos la llaman una carta de la crucifixión o una jungla de emociones. Es explosiva, dicen otros. Otros dicen que cada oración es un golpe. ¿Por qué es que a algunos no les gusta Gálatas? Bueno, entre otras cosas porque se motiva, afloran emociones. Pablo expresa su corazón, presenta su corazón punzante allí, y eso es fuerte en el punto de mira de algunos. También es una carta muy personal. El corazón de Pablo resulta a presentar también una autobiografía, grandes secciones de la epístola a los Gálatas. Menciona su enfermedad, menciona su confrontación con Pedro, cosa que tampoco gusta a algunos. Las cosas no se deben ventilar en público. Bueno, probablemente es cierto, muchas cosas no se deben ventilar en público, pero aquellas cosas que son atingentes al Evangelio y que tienen que ver con la naturaleza del mensaje, que es lo que Pablo está haciendo, probablemente deban ventilarse en público. Así que se motiva, es personal, es intelectual también. Su argumento es muy denso. Hay una diferencia ahí en la argumentación que Pablo hace en Gálatas 3 entre el singular y el plural de la palabra simiente, o cuando explica el simbolismo de Sara y Agar. Y eso parece estar más arriba de la capacidad de comprensión de algunos. Pero también es una carta muy espiritual. ¿Y en qué sentido ser espiritual podría ser negativo? Bueno, en el sentido de que es una espiritualidad que choca con el orgullo, va directamente al corazón orgulloso. Corazón orgulloso es aquel que utiliza la práctica de la ley como motivo para enorgullecerse. Finalmente, algunos dicen la carta es muy argumentativa, es decir, debate con otros cristianos sobre la naturaleza de la salvación. Este debate es un debate importante. Por eso, al preguntarse sobre si es bueno el debate sobre la naturaleza de la salvación, ¿es bueno o es malo? Bueno, enfocarnos sobre lo que importa y no sobre lo secundario es siempre bueno. Los padres apologistas, aquellos que vivieron alrededor del tercer siglo, eran hombres que defendieron la fe y la defendieron frente a un mundo de ataques muy importantes que hacían o los judíos o los representantes de las autoridades romanas. Bien, entonces, esta carta tiene que ver con la defensa de la fe. Y nos preguntamos, ¿qué queremos hacer al presentar esta carta? ¿Qué queremos decirle al pueblo de Dios hoy en este mensaje al hablar acerca de la carta a los Gálatas? Bueno, poniéndolo en una frase sencilla, diríamos que lo que queremos decirle al pueblo de Dios es que la carta que estudiamos sirvió para defender el evangelio cristiano. En primer lugar, esta carta que estudiamos, que sirvió para defender el evangelio cristiano, nos llama la atención porque el evangelio cristiano se pudo defender a través de una carta. Es la primera cosa que queremos remarcar. La carta en el mundo antiguo era un documento importante que además tenía un formato singular en la antigüedad. Para nosotros las cartas son una cosa trivial, crecimos con ellas y hoy incluso hemos
quitado toda seriedad a los mensajes que van de una ciudad a otra, de un continente a otro, porque tenemos muchos mecanismos electrónicos para hacer que garrapatear unas pocas palabras y enviarlas de un continente a otro sea un asunto que dura segundos. Pero no era así en el mundo antiguo. Las cartas se enviaban en ocasiones especiales para informar algo especial, para solicitar algo especial, y además eran costosas porque había que escribirlas en un pergamino, y el pergamino era una piel en donde solo se podía escribir de un lado de esa piel, y la extensión de la carta era la extensión del pergamino prácticamente. Nosotros tenemos cartas cortas en el Nuevo Testamento porque los pergaminos eran cortos también. Así que era costoso comprar un pergamino. Pero además el formato era diferente al formato de las cartas hoy. Hoy recibimos una carta y tenemos 2 o 3 páginas, y al final de las 2 o 3 páginas, ¿quién es el que me ha estado diciendo todas estas cosas? Tenemos el nombre al final. Pero en el mundo antiguo las cartas tenían el nombre al principio y también el destinatario, y luego se decía algo bueno acerca de la persona a la que se le escribía para crear una corriente de buena voluntad hacia el mensaje de la carta. Y finalmente había que ver quién viajaba de una localidad a otra para poder enviar la carta, pagarle a esa persona, no necesariamente pagar para que hiciera el viaje, pero sí pagar para que llevara la carta a lo largo del viaje que estaba emprendiendo. Decir algo bueno acerca de las personas era parte de la introducción a la carta, o de la parte introductoria de la carta. Por ejemplo, Pablo dice cosas buenas acerca de los corintios. Sabemos de los problemas que había en la iglesia de Corinto. Había problemas de facciones, de divisiones. Había problemas también en relación a la celebración de la Cena del Señor. Algunos habían dejado de creer en la resurrección. Había toda clase de problemas. Y sin embargo, Pablo dice de ellos en 1 Corintios 1, ustedes tienen todo el conocimiento y ustedes están llenos de dones. Realmente una afirmación positiva acerca de los destinatarios de la carta. Pero en el caso de Gálatas no sucede así. Pablo salta de lleno al mensaje de la carta. ¿Por qué es que Pablo se lanza directamente al tema de la carta en Gálatas? ¿Por qué esta urgencia? ¿Cuál es el asunto que lanza a Pablo a entrar de lleno a la carta? Bueno, al mensaje de la carta. Es el tema de la salvación. Y Pablo nos va a explicar en esta carta que no se puede agregar al mensaje de salvación absolutamente nada. No puedes agregarle la ley, no puedes agregarle por medio de la ley ciertas obras como la circuncisión, y por medio de la ley, de las obras y de la circuncisión agregarle una obediencia enfermiza al evangelio. Nada de eso es válido, mucho menos que aquel que impone todas esas cosas, inflado por el orgullo de la práctica de esas cosas, crea que tiene mayor validez su vida cristiana que la de los demás. Por eso es que la promesa hecha a Abraham, dice Pablo, es a un descendiente. No dice simientes, sino simiente en singular. La circuncisión era una señal de herencia, una señal que viene por medio de uno, dice Pablo. No viene por medio de todos, a todos los que practican, o de uno, Abraham, a todos los que practican la circuncisión, sino que viene, dice Pablo, como señal de la herencia, porque el heredero al que se dio la promesa, él había sido circuncidado. Y es entonces Jesús circuncidado al 8º día, él fue hecho heredero de la promesa por nosotros y para nosotros. Eso está en Gálatas 3. Sin embargo, Pablo requirió a Timoteo circuncidarse, a pesar de que Timoteo era de Galacia. ¿Por qué le
permitió o requirió a Timoteo circuncidarse. Porque si Timoteo lo iba a acompañar en sus viajes por Turquía, era importante que no hubiese ningún motivo de escándalo de parte de Timoteo frente a la audiencia de Pablo. Pablo llegaba primero a las sinagogas y él quería estar ante los judíos con buena conciencia, sin ofenderles. Eso era parte de su método evangelístico. Pero guardar la ley no era parte de su método de edificación. Nosotros debemos hoy cuidar cómo evangelizamos. Ciertamente el noviazgo o el matrimonio no son métodos evangelísticos. Tampoco ir a las bibliotecas, a las discotecas es un buen método evangelístico. Ir a las bibliotecas probablemente sí. Hemos enseñado nosotros en estas presentaciones anteriores una serie sobre los 10 mandamientos, pero no nos equivoquemos. El mensaje de esos 10 mandamientos no es debes vivir de esta manera para ser salvo o debes cumplir con esto para ser espiritual. No, el mensaje es otro. Debes conocer cómo es que Dios educa a los incrédulos. ¿Cómo puede ser una vitrina de Dios para que el mundo aprenda qué es vivir para Dios? O sea, es lo que pide Dios de los paganos para llevarlos al Evangelio. Pablo dice en Gálatas que la ley fue un ayo para llevarnos a Cristo. Y los 10 mandamientos son eso, son pre-evangelismo. Así que lo que hemos visto es que el evangelio cristiano, Pablo lo defendió a través de una carta. Pero en segundo lugar, el evangelio cristiano requirió a un presentador ejemplar. Y ese presentador ejemplar, por supuesto, es Pablo. Pablo era hijo de judíos con ciudadanía romana. Por tanto, Pablo hablaba griego, hablaba latín y probablemente hebreo y arameo. Su vida había sido preparada por Dios para servirle. Pablo dice en Gálatas 1:15, Dios me escogió desde el vientre de mi madre para que fuese anunciada la gracia de Dios en mí. Pablo, oriundo de Tarso, había estudiado en la Universidad de Tarso, que era la tercera universidad en prestigio de la época. La segunda era Alejandría, la primera era Atenas. Y además Pablo estudió en la Universidad de Jerusalén bajo el maestro o padrino académico Gamaliel. De joven recibió entrenamiento como instructor de tiendas. Tenía habilidad manual, una cosa muy importante en la cultura judía, pero no tan importante en la cultura griega. Por eso Pablo va a decirle a los creyentes que deben trabajar con sus manos. A los tesalonicenses les dice el que no quiere trabajar, que no coma. En otras palabras, Pablo tenía una raigambre judía muy fuerte y por todo esto tenía una pasión por guardar la ley y por atacar a todo aquel que no obedeciese la ley. Y por eso se lanzó en contra de los judíos cristianos que no obedecían la ley. Y cuando Pablo relata la importancia que para él tenía cumplir la ley, ser de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, celoso en el cumplimiento de la ley, Pablo revela en medio de toda esa confesión un problema con el último de los 10 mandamientos, el de la codicia. Es que él quería tener el monopolio de la propia justicia. No es obediencia, es mostrar a todos que yo puedo, que yo soy superior a los demás, que los demás no pueden. Es una superioridad enfermiza. Esa superioridad enfermiza nos recuerda que todos nosotros, antes de Jesucristo, tuvimos un corazón enfermo. Yo tuve un corazón enfermo a la edad de 14, 15 años. Bueno, probablemente desde mi nacimiento hasta la edad de 14, 15 años. Y era un monstruo que tuvo que pedir perdón por muchas cosas malas, pedirle perdón a Dios. Y francamente, celebro que el monstruo haya muerto. Y el monstruo murió, nos dice Pablo, dándonos el testimonio de la muerte de los monstruos en Gálatas 2:20,
Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así mueren los monstruos. Y en mi caso, el monstruo murió a los 15, 16 años. Y gracias a Dios, porque murió el monstruo. ¿Cómo se convierte un judío a la fe? Bueno, todo lo que tiene que saber un judío que se convierte a la fe para curarse ese corazón enfermo del que veníamos hablando, es saber que Jesús vive hoy. Porque si Jesús vive hoy, Jesús es el Mesías. Y Pablo descubrió eso en el camino a Damasco, cuando la voz le dijo del cielo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí Pablo descubrió que Jesús está vivo, que Jesús es el Mesías. Además, esa es otra razón por la cual en el libro de los Hechos, los mensajes evangelísticos son la clave al final de cada mensaje evangelístico, porque al centro de la resurrección está el poder de Dios que transforma la vida de los hombres. Pablo es un conocedor del judaísmo, de arriba a abajo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Y él sabía el significado de la circuncisión. Sabía que tras la circuncisión está el judaísmo, y el judaísmo es una religión de obras. Si ustedes se circuncidan, dice Pablo, es como si estuvieran cortando a Jesús de sus vidas. Porque el que guarda la ley debe guardarla toda. Y esa pretensión de guardar toda la ley o creer que yo tengo la capacidad de guardar toda la ley le quita a la cruz su valor. La gracia es hecha vana, dice Pablo, y por demás murió Cristo. Así que, por un lado, es interesante que el Evangelio se pueda defender por medio de una carta, pero esa defensa y esa presentación requiere a un presentador ejemplar. Sin embargo, en tercer lugar, el Evangelio cristiano requiere una permanente vigilancia de parte de los cristianos. ¿Quiénes eran estos creyentes a los que Pablo escribe la carta a los Gálatas? Bueno, hay dos Galacias, una Galacia al norte y otra al sur, de lo que hoy es Turquía, que antes era Asia Menor. Y en el norte habitaban los celtas, la Galacia del norte, los celtas, estos que fueron agregados o contratados como parte de ejércitos y eventualmente llegaron a colonizar Irlanda y Escocia. Muchos creen que esos son los Gálatas que están en juego. Aquí a mí me parece que no. Me parece que la Galacia del Sur es una región más apta para definir los destinatarios de esta carta, porque estas ciudades de Galacia del Sur son las que Pablo había visitado en su primer viaje misionero. Ahí estaba Antioquía, Iconio, Derbe, Listra. Y los creyentes de estas ciudades habían quedado bajo el cuidado de ancianos, según el libro de los Hechos. Pero quizá fueron visitados por los grandes opositores de Pablo en Antioquía, la, eh, en la Turquía de aquella época, Asia Menor. ¿Quiénes fueron los grandes opositores de Pablo en Turquía? Los judíos, que vinieron a decirle a los creyentes de estas ciudades de Antioquía, Iconio, Derbe, Listra, está bien lo que dice Pablo, pero les falta cumplir con la circuncisión. Deben cumplir con la ley. Ese es el otro 50% que les falta para ser buenos creyentes. Y por eso es que Pablo se lanza con todo en contra de esta enseñanza. Pablo usa el lenguaje duro cuando trata este tema. La Biblia es un libro para adultos y no podemos endulzarlo. Pablo dice a los que enseñan estas cosas, ojalá que estos que les enseñan a circuncidarse se hubiesen castrado del todo.
También les dice que cumplir con la ley no se puede hacer selectivamente. Lo dice en la carta. Si quieres cumplir con una ley judía, debes cumplir con todas las leyes o estás bajo la maldición de toda la ley si no cumples con una de las leyes. Es muy interesante trayendo a cuento ahora el hecho de que se enseña mucho acerca del diezmo. Un mandamiento de la ley, diezmo es obligación hoy, pero hay que recordar que al dejar de diezmar, dice Malaquías, eso te hace un ladrón. Y Zacarías capítulo 5 menciona las maldiciones sobre aquel que es ladrón. En otras palabras, en este tema de tomar un principio del Antiguo Testamento y querer vivirlo hoy, hay que ser muy cuidadoso de qué es lo que se hace y de en qué espíritu y cómo se enseña. No es cosa trivial tomar principios del Antiguo Testamento y quererlos aplicar hoy, porque si el propósito es cumplir con la ley, entonces estamos muy equivocados y en gran riesgo de estar bajo la maldición de toda la ley. A propósito, esto de dar, ¿qué significa? Si la alternativa diezmo no funciona, entonces, ¿qué es lo que hay? Bueno, lo que dice Pablo en 2 de Corintios. ¿Qué dice Pablo? Dios bendice al dador alegre. Y esto significa el deseo recurrente e incontenible de dar y de dar y de dar. Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Y el punto es que no tenemos todo el derecho, como creemos, de quedarnos con todo lo que tenemos, porque Dios es el dueño de todo lo que nos ha dado. Santiago 2 dice que el que guarda toda la ley, pero ofende, en un punto se hace culpable de toda ella. Es que la ley es un sistema que si quieres vivir bajo él, o lo tomas todo o lo dejas todo, pero no puedes decidir qué te gusta y qué no te gusta, no puedes ser selectivo en el cumplimiento de la ley. Muchos judaizantes en nuestras iglesias inocentemente creen poder decidir qué cumplen y qué no cumplen, pero queriendo cumplir con toda la ley. Dietas, no las cumplen. Contacto con las impurezas, no las cumplen. Los sacrificios tampoco los cumplen. Y creemos que nosotros podemos decidir con qué cumplimos y con qué no cumplimos. Que hay cosas que importan y hay cosas que no importan en nuestro esfuerzo de querer cumplir con toda la ley. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Ahora, el punto es que vivimos hoy en una cultura que basa la religión en méritos humanos. ¿Cómo hacernos dignos? ¿Cómo hacernos eclesiásticamente honorables? Y entonces sale la lista de lo que debes hacer y de las prohibiciones, lo que no debes. Parece que para algunos la lista es de muchos sabores, de muchos colores, algunos incluso con cierto humor han sugerido, o exagerando este asunto de los colores y sabores, que algunos han decidido quitarles el no a los 10 mandamientos y ponérselo al credo de los apóstoles. Entonces, no adulterarás y no robarás se convierte en adulterarás y robarás. Mientras que el creo en Dios Padre Todopoderoso se convierte en no creerás en Dios Padre. Bueno, quizá eso sea una exageración, pero lo que revela es la discrecionalidad del liderazgo que ha suplantado la enseñanza bíblica por preferencias u opiniones. ¿Qué queremos decir con todo esto? ¿Qué hemos dicho hasta aquí? Que la carta que estudiamos es fundamental para el evangelio cristiano, la carta a los Gálatas. Y la carta a los Gálatas, en ella debemos conocer que es su mensaje, es esencial. Es un mensaje que debemos conocerlo porque los creyentes estamos llamados a sostener la pureza del evangelio. ¿Qué significa hoy la pureza del evangelio? Siempre tenemos a la vuelta de la esquina una religión de obras, la religión de la confianza en sí mismo, cultivar el yo, cultivar el ego, la religión de fe más algo más, el mensaje de un hombre, la autoridad de un hombre, el mensaje de un libro clave, de una enseñanza que conduce
a una obediencia enfermiza, atemorizante, una actitud irracional que obedece sin pensar. Todo eso está en las impurezas que hemos agregado al Evangelio y de las cuales Gálatas nos invita a meditar y a extraer y a sacar del Evangelio semejantes cosas. El llamado a creer requiere conocer algo de Dios. Requiere además confiar en Jesucristo y luego obedecer al Señor. Y el Jesús resucitado te invita hoy y me invita a mí a conocerle y a entregar nuestra vida a Él. Oremos. Señor, te damos gracias por el mensaje de Gálatas. Gracias por esta palabra que vamos a estar estudiando en los próximos días. Pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón para estudiar Gálatas. En el nombre de Jesús. Amén.